Hola, buenos días, buenas tardes, buenas noches. Bienvenidos un día más a Escuela de Empresarios, un nuevo episodio y ya vamos por el 40 y pico, así con la broma y al final estamos cogiendo buen ritmo. Y quería hablarte sobre un temita que mucha gente, sobre todo la que no está acostumbrada a tratar el proceso de venta y tener esa parte de negociación con los clientes, suele tenerle un poquito más de miedo, de apuro o va un poco más vergonzoso. Y creo que es una parte vital en cualquier negocio y es la parte de las objeciones de los clientes. Me he encontrado con muchos empresarios que tienen incluso, no voy a decir la palabra miedo, pero como que les da reparo el hablar con el cliente. Es decir, ya nos han contratado o me está preguntando ciertas cosas o ha actuado de una manera diferente o ya le he dicho cierta información, no voy a preguntar o no voy a decir por si acaso el cliente de repente se cabrea y todo cambia ya. Y es como que al final es una persona que tenemos que tratarlo de tú a tú y poder hablar tranquilamente, sobre todo cuando vamos a hablar de negocios o de prestarle un servicio o al final de conseguir un beneficio para este cliente. Entonces, las objeciones es algo vital y que creo que incluso tenemos que forzar que el cliente tenga esas objeciones, que pueda opinar, que pueda preguntar, que pueda decir qué piensa, que pueda quitarse todas las dudas que pueda tener en la cabeza, ya que cuando sobre todo está contratando un nuevo producto, comprando un nuevo, o sea, comprando un nuevo producto o un nuevo servicio, es muy normal que tenga dudas, preguntas, porque al final está cambiando o de proveedor o está cambiando de servicio o está cambiando de producto, aunque sean parecidos. Por tanto, es normal que tenga ciertas dudas de cómo puede funcionar o qué puede esperar del servicio o qué atención o formas de pago o lo que sea. Entonces, el conseguir tener esas objeciones y esa información por parte del cliente, primero, es importantísimo para el cierre de ese cliente y la segunda es una información indispensable para el empresario de cómo percibe el cliente o el posible cliente tu producto o tu servicio, qué dudas suelen surgir por tu argumento, por tu explicación o por la información que tienes en la web o por las redes sociales, qué dudas son las que aún el cliente puede tener después de haber tenido toda la comunicación o cierta conversación con ese prospecto. Entonces, las objeciones vitales. Además, si no tiene esas dudas, cuando tú has tenido esa reunión y ese posible cliente no tiene objeciones, directamente va con la intención de acabar la conversación y fuera, ese cliente no tiene una intención de compra alta. Le parece interesante, le ha gustado, muy bien, pero si no tiene ciertas objeciones porque el tipo de preguntas que te va a hacer te va a encaminar hacia qué intuición o qué problemática es la que tiene el cliente. Por lo tanto, esas dudas marcan mucho cuál es la problemática que tiene, qué es lo que quiere cubrir, qué es lo que quiere satisfacer. Si no tiene ninguna, algo malo hay o algo no le convence o ya sea. Puede ser cualquier cosa, la forma de venta, puede ser las garantías, puede ser el precio, mil cosas. Pero si no tiene esas dudas, es muy raro que alguien cuando te pregunta un nuevo servicio o quiere comprar un nuevo producto no tenga ninguna duda, a no ser que sea, pues eso, un producto ultra conocido, pero no es el caso. Entonces, cuando hablamos de este tipo de servicios, es muy común que tenga. Entonces, esas objeciones es importantísimo saber qué tienen que satisfacer, o sea, cuáles son su problemática para saber si este servicio es perfecto para cubrir esa necesidad o esa problemática que tiene. Entonces, esas objeciones es importantísimo que se creen o que las tengan. Si se ve que el cliente no tiene lo que quiere es acabar la conversación, ese posible cliente en muy alta probabilidad no va a ser cliente. Poniéndome en la parte del emprendedor, empresario, comercial, gerente, como queremos decirlo, tenemos que crear ese vínculo con el cliente, crear esas relaciones, esa comunicación. Si nuestro argumento o por nosotros, por nuestra persona, es ya lo he dicho, aquí lo tienes, hasta luego, ya me dices por correos, si al final trabajamos mal. Tenemos que estar ahí, estar seguros de lo que estamos diciendo, estar seguros, ser muy serios con nuestro argumento, tener claro lo que estamos diciendo, lo que estamos vendiendo, lo que estamos comunicando, el precio, las garantías, o sea, la forma en la que lo comunicamos, lo explicamos, tiene que ser súper seguras de lo que estamos diciendo. Es así y es lo que el cliente necesita. Si luego reculamos, si luego desviamos o variamos lo que es el argumento mal, vamos a transmitirle una que no estamos seguros o que el servicio no está suficientemente testeado o mil problemas. Tenemos que ser súper seguros con lo que estamos diciendo en nuestra comunicación, porque al final es el respaldo, tenemos el respaldo de toda la empresa. Entonces, al final es la primera toma de contacto con ese posible cliente. Y si ya desde el primer paso tenemos dudas o no sabemos contestar ciertas preguntas, empezamos mal. Sí que adelantaros
que el tipo de preguntas o de objeciones que puede tener el posible cliente, no voy a decir todas, pero en un 95% suelen ser las mismas. Por lo tanto, cuando ya tienes cierto bagaje y cierto volumen de llamadas o de reuniones que has realizado con posibles clientes, llega un punto en el que ya sabes por dónde van a salir las dudas o cuando te preguntas sobre algo concreto, ya sabes qué segundas preguntas o por dónde va su manera de pensar. Al final es todo datos. Si tenemos 1000 reuniones, ya podréis ver que las problemáticas son muy parecidas, las dudas sobre tus servicios son muy parecidas y lo que tenemos que hacer es adaptar nuestro argumento y cómo estamos comercializando el proceso de venta de este producto, de este servicio, para justamente responder a esas objeciones que puede tener el cliente. Por ejemplo, nosotros en la agencia hace unos meses cambiamos todo el proceso de venta y cuando llegamos a un posible cliente, la manera que tenemos de presentar la propuesta, tenemos dos fases. La primera, que tenemos una primera toma de contacto con ese posible cliente para conocernos, ver un poquito el feedback, problemáticas, por dónde va la idea del proyecto, qué es lo que querría conseguir, o sea, un poquito de mapa de situación, tanto de su proyecto como de esa persona que es el dueño del negocio. Cuando tenemos ese mapa, ya es cuando le hacemos la propuesta. La propuesta, literalmente tenemos una presentación de casi 50 diapositivas en la que explicamos paso a paso lo que incluye, cómo se trabaja, qué contacto vas a tener con el equipo, qué puedes esperar del proyecto, cómo lo trabajamos, qué resultados o qué idea de resultados es lo que llevamos, opiniones, formas de pago, documentación, o sea, todo lo que tiene que hacer el cliente, desde saber qué se va a hacer, hasta cómo va, qué dedicación tiene que hacerle, qué contacto va a tener con el equipo, cómo lo trabajamos, qué tipo de proyectos parecidos hemos hecho, opiniones, formas de pago, hasta la documentación que necesitamos para empezar a trabajar. Cuando terminamos esa explicación, las objeciones que suele tener el cliente son mínimas, porque ya prácticamente hemos respondido a la gran mayoría de preguntas y nuestro target suele traernos cuando hacemos la explicación de nuestro servicio. Entonces, de esa manera, estamos súper seguros de lo que estamos comunicando es lo que necesita el cliente. Por lo tanto, las dudas que suelen salir son mínimas. Entonces, de esa manera, argumentamos de una forma muy seria y muy convincente que lo que queremos transmitirle es lo que necesita. Por último, después de tener tanto trato con posibles clientes, tantas reuniones, tantas llamadas, que al final es, lógicamente, es una parte más del trabajo que tenemos en la agencia y que puede tener cualquier empresario, gerente, comercial. Tenemos que tratarnos no solamente como un trabajo, sino divertirnos. ¿Qué quiero decir con divertirnos? Que sea como un juego, que la manera que tengamos de afrontar esta posible reunión donde podamos tener objeciones con el cliente sea casi una partida de ajedrez, que sea a ver quién tiene la mejor estrategia para convencerle, que sepamos de qué manera mover nuestras piezas para conseguir que este posible cliente tome la decisión de contratarnos. Entonces, cuando vamos a tener un volumen de llamadas o de reuniones muy altas, lo que tenemos que hacer es esta parte de divertirnos y tratarlo como un juego, el poder superarnos, a ver de qué manera lo podemos hacer mejor nuestro argumento y cuando terminemos ese argumento decir, ole, qué guay me ha quedado, qué bien explicadito lo tengo y que no va a tener ninguna duda, que la información que va a tener es justo la que necesita, que está respondiendo perfectamente a su problemática y que es exactamente lo que cuando empiece con el equipo a trabajar, es exactamente lo que se va a hacer, va a cubrir todas sus necesidades y va a estar encantado el cliente. Conseguir ese argumento, que el cliente se quede tan satisfecho de lo que ha recibido y que al final se convierta en una venta, es maravilloso. Al final es una satisfacción de que has hecho bien tu trabajo y de que el argumento y la explicación que estás dando es tan buena que un juego se queda corto con lo que se espera. Entonces, tenemos que ver esta planificación de cómo vamos a argumentar todo el proceso de venta, qué información es la que vamos a enseñarles, si vamos a hacer una presentación, una demo, lo que sea. Tenemos que estar súper seguros. El precio es el precio, ya hablaremos en otro podcast, pero no juguemos con el precio. Si hemos dicho que vale esto, es porque vale esto. Tenemos que ser muy serios con nuestro argumento. Incluso yo diría que tenemos que tener ese toque de dirigir al cliente, de tener la iniciativa y de, si vemos que el feedback del cliente es positivo, tomar ciertas indicaciones hacia empezar el proyecto con cierta, no voy a decir agresividad, pero con cierta
seriedad a decir, vale, perfecto, ¿cuándo empezamos? O si no tenemos ninguna duda más, te paso ya la documentación para firmar el contrato, lo que sea, o haces ya el primer pago. O sea, tener ya la seriedad, decir, es que si esto es lo que necesitas, no deje, o sea, deja de perder el tiempo, contrata ya y empecemos ya y dejemos de perder el tiempo para poder dedicárselo a lo que tú necesitas. Entonces, no solamente tener argumento, sino poder conducir al cliente, porque al final, cuando un cliente viene a preguntar sobre un nuevo servicio, un nuevo producto, no es experto. Por lo tanto, se supone que nosotros le estamos dando la solución adecuada a su necesidad. Por lo tanto, cuando se expone, si vemos que el feedback es positivo, tenemos que tener esa iniciativa a conducir al cliente hacia, ya no la venta, que también es la venta, lógicamente, pero ya hacia esa toma de decisión de qué es lo que necesita y vamos a empezar a trabajar tu proyecto. Entonces, dejemos de tener miedo al tema de las objeciones. Hablar con el cliente es maravilloso porque hay que crear ese vínculo de amistad. La información que te va a transmitir es vital para saber si lo que estás comercializando está bien explicado y es justamente lo que el cliente necesita, y porque al final vas a crear vas a tener toda la información justamente para explicar qué puntos de dolor son los que más le interesa a tu cliente o a tu posible cliente, cómo puedes argumentar toda esta estrategia y sobre todo conseguir el cierre porque estás seguro y tenerlo todo tan medido que esta es la manera de explicar y esta es la manera de convencer al cliente, es maravilloso. Entonces, perdamos el miedo de las objeciones, hablemos con el cliente y cuando terminemos nuestro argumento intentemos estar tengamos un poquito de conversación con el cliente. Iba a decir charreta, que es una expresión que digo mucho, pero vamos, que hablemos con el cliente, creemos justamente respondamos a todas sus dudas, que incluso muchas veces el cliente tiene incluso vergüenza o miedo a preguntar por si está preguntando una tontería, porque muchas veces, como no es experto, no sabe si lo que va a preguntar es normal o está diciendo una tontería. Entonces, intentemos también tener esa conversación para sacarle esas objeciones al cliente. Modo resumen, hablemos con el cliente, planifiquemos esa estrategia de cómo jugar con el cliente para tener claro cómo llegar a tener la venta. Tengamos muy claro nuestro argumento, nuestro precio y nuestra forma de convencer de que lo que estamos comercializando es lo que necesita este posible cliente. Y luego decir, pero hablemos. Y sobre todo, no tengamos miedo en que si hemos creado un proceso de venta, lo probamos durante un par de meses y no funciona o se puede mejorar, cambiémoslo. Al final, cualquier acción que hacemos en el negocio es cambiante. Por lo tanto, vamos a intentar optimizar y adaptar esa estructura para ir a mejor. No porque lo hayamos hecho una vez y hayamos dedicado mucho tiempo a tenerlo, significa que va a estar perfecto, ni mucho menos. Vamos a tener que ir cambiándolo. Y si, por ejemplo, en la agencia, que esta presentación de casi 50 diapositivas, llegará un día que después de cierta información diré, ostras, pues podemos hacer esto y puede mejorar. O hemos variado cómo vendemos este servicio o tenemos ahora este nuevo servicio y va a tener que cambiar el proceso de venta, la comunicación y el argumento. Por lo tanto, vamos a adaptarnos a lo que tenemos ahora, pero que sepamos que no va a ser lo ideal de por vida, va a ir adaptándose y cambiándose. Por lo tanto, habla con tu cliente.